El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia. Dios, antes de crear al mundo, ya nos había elegido para ser adoptados como sus hijos en Cristo. Esta elección no es exclusiva, sino que refleja el amor de Dios para toda la humanidad. Asimismo, muchos padres deciden adoptar a hijos para hacerlos parte de su familia natural, ayudarlos a crecer, educar y poder hacerlos independientes y útiles. Por ello sabemos, como Ondas de Esperanzas, que la adopción es una bendición espiritual y personal, la que nos enseña que Dios nos coloca en igualdad de condiciones en Jesucristo, primogénito y único Hijo desde la eternidad. Nuestro hermano mayor, gozamos de la misma posición y privilegios que Jesús, disfrutando de su justicia y perfección posicional a los ojos del Padre. Esto nos recuerda que en la familia de Dios no hay distinciones. Todos somos amados y valorados por igual. Dios les bendiga a cada uno de los oyentes y que nos ven a través de este programa. Le doy gracias al Señor porque nos permite estar una noche más para poder ser de bendición para cada uno de ustedes. Familia, existen aspectos de nuestra vida cristiana que manifiestan en nosotros en gran manera el carácter de Dios. Si nos asemejamos en muchas ocasiones a Dios, esto no debería sorprendernos, pues así como los hijos se asemejan a sus padres, los cristianos a lo largo de la vida nos parecemos más y más a nuestro Padre Celestial. Manifestamos su carácter en forma en que hablamos, trabajamos, nos relacionamos, descansamos en una sinfín de otras maneras. Bueno, eso lo reflejan los cristianos. No los critinos ni cristianos, hay aspectos puntuales de la vida cristiana que reflejan cualidades que quizás no son tan visibles del carácter de Dios. Para llegar a esto debemos entender que Dios nos recibe en adopción. En el mismo o mejor efecto que la adopción secular. A propósito, ya que toca el tema, no cabe duda de que la adopción es un testimonio público, tanto el niño vulnerable como el mundo que nos rodea. Mas aún los padres adoptamos a cristianos que están obligados a reflejar el carácter y la obra de Dios. Recuerda que Dios es paternal y adoptarnos ejerce esa función sobre nosotros. La Escritura está llena de afirmaciones acerca de la paternidad de Dios. Esta paternidad se manifiesta para que los que son hijos, los que son de su pueblo y temen muchos pasajes, afirman esta bondad, ternura, amor, cuidados que Dios le provee como padre para con su pueblo de pacto. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. De ahí los adoptantes deben aprender el carácter, el amor y la entrega de Dios para con los adoptados. Dios les bendiga, buenas noches, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Le saluda a su hermana y discípula del Señor, Pastora Marta Castillo, y que este programa sea de mucha bendición. Familia. La adopción y el cuidado de crianza son aspectos significativos de la vida familiar y comunitaria que resuenan profundamente con la fe cristiana. El cristianismo, con su profundo énfasis en el amor, la compasión y el servicio, ofrece una rica perspectiva sobre ello.
Las enseñanzas de la Biblia y el ejemplo dado por el mismo Jesucristo proporcionan una comprensión fundamental para los cristianos sobre cómo ver y abordar las responsabilidades de la adopción y el cuidado de crianza que ello compete. El concepto de adopción está entrelazado a lo largo de las Escrituras no solo como una práctica legal o social, sino como una poderosa metáfora de transformación espiritual y pertenencia. En la epístola a los Efesios, Pablo escribe: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Este pasaje destaca la adopción espiritual que experimentan los creyentes siendo llevados a la familia de Dios a través de Cristo. Esta dimensión espiritual arroja una luz sagrada sobre el acto físico de adoptar a un niño o niña, o ambos proporcionando un ejemplo divino de amor y aceptación incondicional. De manera similar, la práctica de cuidar a aquellos sin padres o hogares estables se enfatiza en la Biblia. Santiago, quien era un líder en la iglesia cristiana primitiva, define la religión pura en parte como atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Esta directiva deja claro que cuidar a los vulnerables, incluidos los niños, que necesiten hogares temporales o permanentes, no es opcional, sino una expresión vital de la fe genuina. Familia, te saluda tu hermana en Cristo Gaby Flores, esperando poder llevar una palabra del Señor hasta tu hogar. Así que darte la bienvenida a este programa en el que no solamente estamos nosotras, sino que también justo nuestro invitado principal, como siempre, es el Espíritu Santo, y justo hoy en este programa venía relacionando esto. Amén. Casi siempre a final de mes tenemos a ese invitado o a ese personaje del mes, pero hoy con el tema que traemos, considero que ese invitado principal es justamente el Espíritu Santo. Amén. Bien, como ya se escuchó en la introducción, hemos venido hablando, por ser el mes donde se celebra el Día de las Madres, diferentes historias acerca de mamás, y tener muy en cuenta también que hay madres que han adoptado por diferentes razones, porque se dio esa oportunidad, porque se llegó, porque alguien les dijo, toma, no lo quiero, te lo regalo, o ya meramente fue algo pensado y decidido. Y justamente entendemos como la adopción, que es el proceso legal que permite a una persona o permite a una pareja convertirse en madres o padres de un menor que no es un hijo biológico. ¿Cómo vamos a relacionar esto con el Espíritu Santo? Vamos a ir tocando esos temas poco a poco a lo largo de este programa. Amén. La adopción es un concepto clave que describe cómo Dios nos incluye en su familia a través de la fe en Jesucristo. Bueno, podemos reconocer que Dios nos llama como sus hijos. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, somos parte ya de la familia de Dios. Entonces, Dios nos demostró a través de su Hijo que también, somos los hijos de Él. Entonces, así ese mismo amor que Dios le demostró a nuestro Señor Jesucristo, también ese mismo amor Dios nos demuestra a nosotros como sus hijos, ese cuidado perfecto que el Señor nos da, somos esa herencia también de Dios, no solo nuestro Señor Jesucristo, sino que Dios nos hizo parte de esa herencia y de esa familia también. Justamente, es que muchas veces también se piensa que como herencia solo son aquellos hijos de sangre o aquella familia de sangre, pero está ese claro ejemplo de cómo somos hijos de Dios, como lo menciona en la Biblia, somos adoptados, somos sus hijos. Muchas veces también en la sociedad se ve muy mal visto el hecho de la adopción, porque, ¿cómo vas a querer a alguien que no tiene tu misma sangre? Pero es justamente dar ese amor incondicional que justamente está escrito en la Biblia, porque la Biblia no dice que solamente quienes son nuestra familia de sangre vamos a amar, sino amar a todos. Entonces creo que eso de la adopción es un claro ejemplo de cómo podemos cumplir ese mandamiento de amar a todos. Amén.
La adopción se da cuando uno desea dar el amor que nosotros tenemos quizás para dar los frutos de nuestro vientre cuando nos casamos, pero muchas veces llega la esterilidad, o sea, la infertilidad, y no se da ese sueño que se tenía de poder dar el amor a un hijo. Y pues bajo de las leyes y reglas que hay, ¿verdad? En todo estado se da la oportunidad que hay mujeres que abandonan a sus hijos, los abandonan a la suerte, unos los abandonan en la calle, otros van a un hogar de niños a dejarlos, y pues es ahí donde hay una oportunidad para que aquella mujer que quiere dar el amor con el que ha soñado, poder brindar a un recién nacido, es ahí donde uno toma la decisión de adoptar. Pero ¿qué es adoptar? Aceptar con toda aquella persona tal como nosotros queremos, ir regando, pero la adopción se refiere al amor verdadero, a lo propio que va a ser de nosotros, porque algo que ya llega a nuestras manos, sabemos que ya queda en esa solvencia de decir esto es mío y yo lo voy a cuidar con amor, lo voy a cuidar porque lo he deseado. La adopción es algo que se puede decir, nadie me quiere, nadie me va a dar, y saber que la adopción, hermana, significa que vamos a amar tal como lo soñamos, tal como nos pide el Señor que nos ama, que no es de nuestra propia sangre, como usted lo decía. Dios refleja la adopción porque nosotros en el pecado somos esclavos. Venimos a pasar como que no tenemos dueños, el pecado nos hace para un lado y para otro, pero viene el Padre, por eso el mismo versículo dice, de tal manera amé al mundo y le doy a mi Hijo, ¿verdad? Para que todo el que él crea, dice, se salve. Y ya pasamos a ser de esclavos, pasamos a ser hijos adoptados, no nacidos de sangre, ¿verdad?, de vientre, sino del Espíritu. Cuando Dios nos refleja que ya nosotros somos herederos ya de su reino, que ya nosotros pertenecemos a la casa de Él. Un niño adoptado pertenece a la casa de nosotros, pertenece a nuestra familia, aunque no lleve nuestra sangre. Justamente, y de hecho estaba leyendo un poco acerca de la adopción y mencionaba eso, de que cuando un niño es adoptado tiene que gozar de los mismos derechos como lo gozaría un hijo biológico. Algo que estaba recordando ahorita, hay algo bien conocido en nuestro país, lo que es los hijos de crianza, que les mencionan las personas usualmente cuando esa persona empieza a crecer, un niño que no ha sido adoptado, por eso le llamamos hijos de crianza, porque no, es que es la señora con la que yo crecí. Y muchas veces esos hijos de crianza no están desde que son bebés, sino que llegan cuando ya están un poquito grandes. Relacionándolo un poco con lo que estamos hablando, muchas veces llegamos siendo adultos a los pies de Cristo. Muchas veces han sido niños quizás que han sufrido estando pequeños, que han sido maltratados y ya grandes llegan a un hogar o la vecina o la tía empieza a criarlo, empieza a darle consejos, empieza a darle amor, qué comida, ya estando grande, ya estando con tantas heridas por abandono, por maltrato. Llegamos muy similar muchas veces a los pies de Cristo, llegamos con esas heridas porque hemos vivido toda una vida lejos de Él, una vida donde se sufrió, donde se lloró, donde hay tantas heridas, y llegamos justamente ya grandes también a los pies de Cristo, como cuando sucede lo mismo con la adopción. Lo bueno es que siempre van a haber personas que tengan esa bondad, ese amor, porque no todos les gusta lidiar con niños, no todos se van a desvelar por alguien que no es de ellos. Pero si hay amor y bondad para el prójimo, creo que desde ahí se practica la adopción, ¿verdad? Cuando uno cría sin necesidad de firmar un papel, sin necesidad. Yo lo asemejo a la adopción como cuando nosotros aceptamos a Cristo y somos ya hijos de Él, somos ya hijos arrepentidos y que reconocemos que ya no somos esclavos, ¿verdad?, del pecado, pero que también fingimos ese amor y también nosotros fallamos ese amor.
porque yo me tomaba bien como mujer que decía hijos. Yo no podía tener hijos. Yo decía, Señor, ojalá me encuentre un niño en una cajita en la calle. Señor, que ojalá que alguien llegue a tocarme en la puerta y me diga, mire, no quiere este niño. Porque mi deseo era ser mamá. Mi deseo era, decía yo, Señor, si tan solo, y cuando yo salí embarazada, yo quería tener un embarazo, si era posible, de quintillizo. Y yo decía, no, pues con 3 me conformo, no, ojalá que sean gemelos, porque aquel deseo. Entonces yo aprendí a andar abriéndole las puertas a personas que tenían niños pequeñitos para mostrarles el amor. Pero ¿qué pasa cuando uno se enamora de aquella persona? Yo he tenido que llorar a mucha gente que yo he tomado bien darles ahí posada en mi casa, y he tenido que desvelarme en los hospitales con ellos para honra y gloria de Dios, y yo los he amado y digo, ojalá no me lo quiten, ojalá. Yo le decía, ¿y por qué no me deja mejor su niño? ¿Por qué no me deja mejor su niña? Mire, sea de una manera u otra, yo lo voy a sacar adelante. Pero Dios me bendice y me da una hija, y a la vez que me la da, yo quería tener un embarazo de mucho, no volver a salir embarazada. Yo le decía, Señor, siquiera me diera gemelos. Un solo parto. En un solo parto, acobijar aquel amor de mamá. Y siempre he tenido eso, de querer los niños, digamos, ajenos, que sufren una desventuranza porque no estaba siendo deseado ese niño, porque esa niña no estaba siendo deseada. Fue, como dicen muchas mamás, fue un error que me embaracé. Entonces, en este mes de mayo, ¿cuántos hijos e hijas dicen, no me crié con mi mamá, no sé quién es mi papá, quién es mi mamá, no lo sé? Entonces, en el caso mío, ya vamos a entrar a un mes de papá, pero también estamos en un mes donde la mamá dice, yo soy papá y soy mamá. Donde los hijos dicen, yo no tengo papá porque mi papá es también mi mamá. Porque crecieron sin ese amor. Y yo digo, qué bueno dar el amor cuando hay una necesidad. Y yo me acuerdo que le abrí las puertas a una muchacha estando embarazada. Yo cuidé todo el embarazo de ella. Y cuando yo voy a maternidad, yo no me vine, porque ella me dice, si es niña, yo la regalo. Ah, no, si la vas a regalar, me la vas a regalar a mí. Y yo ya tenía a mi hija Melanie. Si es niña, yo no la quiero, porque yo no quiero que esa niña sufra lo mismo que yo estoy sufriendo. Y sale que yo allí me pegué, como yo sabía que le iba a regalar, no me moví de ese lugar. Y yo estaba en la puerta, ya va a salir su hija, me decían las enfermeras. Pero yo no le decía, no, la que está allá adentro no es mi hija. De cuando y ella le dice, allá está su mamá afuera esperándola. Y ella es de Honduras. ¿Y qué mamá? Si la mamá estaba en Honduras. Y ella decía, esa es la niña Marta que está allá afuera. De cuando ella da a luz, le dicen, es una niña. Me cuenta la enfermera, quiso la cara para un lado. ¿Verdad? Y cuando sale, yo decía, ojalá que sea niño para que me la dé Dios. Y la niña venía levantando la mano, pero traía un brazalete celeste. Ay, varón es, porque no había un brazalete rosado. Y miraba que ella venía así dándole la espalda, no agarraba a la niña. Y me dice, su hija se le va a caer esta niña porque no le pasa el brazo. Porque ella había dicho, si es niña, yo la regalo. Niña es, le digo, sí, niña es. Como le vi el brazalete celeste, no, es que no teníamos. Entonces, ahí está, me dijo, si quiere, agárrala. Gracias, dije yo así. Y ya cuando le digo, enfermera, le digo, fíjese que esta muchacha quiere regalar a la niña. Por favor, no me la deje en una cama lejos. Ah, pues no, me dice, yo quiero que la vigilen y si pasa algo, me avisen porque yo soy responsable de esta niña. Y ella bien seria. Entonces me la pasan donde está la mesa, donde pasan en observación las enfermeras más cerquita. Y yo le dije, ya mañana cuando usted venga no va a estar esta niña aquí, me dijo. Y yo dije, no, yo mañana me vengo de primera hora. Y así fue como yo fui criando a esa niña con ese amor. Yo me preocupaba por todo lo que ella necesitaba y empezó, pero ella se quedó siempre ahí, ¿verdad? Y pues un amor muy limpio.
que ya cuando ya tuvo 10 años nos separamos por motivos de situaciones adversas. Yo le dije, dame la niña para llevármela. No, me dice. Yo sentí, yo dije, Señor, ¿qué hice? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué aprecié algo que no era mío? Entonces, el amor de Dios es así. Que usted dice, yo voy a aceptar a Dios, Él es mi Padre, Él es mi consejero, Él es mi maestro, Él es mi abogado, y empezamos, yo te amo, Dios te amo, pero cuando viene a nosotros el enojo, viene eso, dejamos a ese papá que nos dio su amor, y nosotros no entendemos que Dios nos ama, y lo despreciamos. Justamente, y es un amor sumamente incondicional. Porque hay, como usted lo mencionaba, hay personas que no pueden tener hijos y es como tienen ese gran amor incondicional sin importar el qué, sin importar qué dificultades. Hay personas que adoptan quizás niños con discapacidad o con alguna enfermedad crónica porque está ese gran amor incondicional para darlos. Lo mismo es Dios con nosotros. O sea, a pesar de quizás llegar adultos a los pies de Cristo, llegar con tantos pecados, llegar a veces con rencor en nuestro corazón, llegar con odio, pero aún así, con todas esas manchas, Dios siempre está recibiéndonos para dar ese amor incondicional. Creo que el hecho de ver cómo una madre o un padre quiere tanto a un hijo adoptivo es una muestra de cómo Dios también nos quiere a nosotros, a pesar de todo. Sí, Dios nos refleja, ¿verdad? Porque usted, la hermana Crisia, que es una adolescente, usted que ya está casada, cuando ya llega a ese punto de ser mamá, ay, Dios mío, es un amor que uno a veces ni puede explicar porque uno quiere dar todo por sus hijos, uno no duerme, pero sí decirles que el amor de papá, de Dios, sí, nunca falla, pero sí hay mamá que sí le falla aquel momento de intimidad donde vino un fruto, donde vino algo tan precioso. Y yo lo que más sueño como pastora, yo digo, Señor, si tú me regalaras un albergue para recoger los niños que no tienen a dónde irse, a dónde estar, porque a mí, mire, no hay una paz más bonita que le den los niños a uno. Nosotros los adultos damos guerra, pero los niños nos hacen reír. Justamente me contaba una amiga hablando sobre, bueno, vamos a tener hijos propios, vamos a adoptar. Y las dos, ¿verdad? Es como, nos gustaría adoptar. Y ella me dice, sí, para mí me gustaría adoptar, me dice, no sé, un niño de otro continente, porque en los países asiáticos se da mucho la adopción de que personas del extranjero llegan a Tailandia o a Filipinas a adoptar un hijo. Y yo le dije, no, yo no me voy a ir fuera del país, algún día adopto. Hay demasiados niños en el mercado que solo están ahí, abandonados, no los dan. Entonces hay muchos niños aquí que también les puede dar ese amor. Entonces, si esto es... Bueno, nosotras que trabajamos con los niños en la iglesia, les agarramos tanto cariño a los niños en la iglesia que no son de nosotros, que sabemos que tienen una familia. Justamente a los niños nace como darles ese amor. Y lo mismo es Dios con nosotros. O sea, Él está ahí esperando a que nosotros lleguemos para darnos totalmente ese amor incondicional. Grecia ha recibido el amor también de mamá. Justamente. Me acuerdo que llegó bien pequeñita y sobre todo cuando la hermana Olga, ¿verdad? Y ahí estábamos en el cementerio, quería hacer un pulpo para abarcarlas a todos. Yo le hacía señas a todos. Venga, agarre, porque yo es que no sabe usted, mire, un abrazo de una soltera no es igual a un abrazo de mamá, porque uno siente aquel amor de que aquella mamá, de que deja a sus hijos. Yo me remonto y digo, por favor, abracen a mis hijas, abrácenlas, quiéranmelas, ¿verdad? En un remonte que uno tiene del espíritu, yo lloraba abrazándolas a ella y decía, Señor, ¿por qué, papá? Si estas niñas, si creo que, ¿cuántos años tenía? Cuando falleció mi mamá yo tenía 9. 9. Sí. Pero como ella, ¿verdad? Bien pequeñita, sigue pero a mí me dolió el alma. Otro, cuando un angelito tierno, nosotros, bueno, al menos yo como mamá, y se murió luego un niño, ¿verdad? Un bebé que nació
¿verdad? Ya así sin vida. Yo, Señor, ay, qué tremendo, Señor, cómo poder decir que este niño ni vio ni la luz del mundo porque ya nació muerto. No haya palabra, y sobre todo saber que ahí está una mamá llorando. Yo digo, Dios mío, esto sí es fuerte. Uno le palpita, pero cuando hay amor, ay, si ya va a tener más hijos, no se trata. El amor debe de ser en todo tiempo. Mire, yo amo tanto a los niños que a mí no me interesa si andan sucios. Usted dice en otros continentes, solo que en otras naciones, hermana Gaby, hay una extremada pobreza. A mí me gustaría ser esa misionera de ir a bañar niños, de asiarlo. A mí me encantan los niños. A Cristian también. Cuando te cases, a tener gemelos. Relacionando con lo que decía nuestra pastora, cómo ella, verdad, se encariñó de esa niña, aún no siendo, verdad, su hija. Así es en ocasiones Dios con nosotros, porque en lo personal yo he podido ver cómo Dios ha sido mi padre por excelencia, verdad, cuando mis padres de sangre, verdad, no han estado conmigo. Entonces Dios nos ama aún más, mejor todavía, porque Dios nos da ese amor que en ocasiones nosotros no pudimos recibir de nuestros padres. Nos da ese cuidado, esa protección. Yo en lo personal he visto cómo Dios ha obrado en mi vida con su mano, ¿verdad? Entonces yo he visto cómo Dios me ha adoptado como su hija, y he sentido cómo Dios me ha adoptado como su hija. Entonces, así a todas las demás personas que en ocasiones decimos, nosotros tenemos a nuestros padres, pero sí tenemos a Dios que nos adopta como sus hijos, que envió a su hijo por amor a nosotros. Entonces eso nos hace recordar a nosotros que tenemos también un Padre Celestial que siempre está cuidando de nosotros. Y realmente yo admiro, ¿verdad? También a las madres que aún no siendo, ¿verdad?, esos hijos engendrados así de su sangre, pero los han adoptado y los aman de igual manera, e incluso los aman mejor todavía porque le están dando ese amor que los padres no le dieron a ese niño. Entonces, así es ese mismo amor que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Justamente, mi abuela nos ha contado un par de historias de cómo así en el hospital, o sea, mire, le regalo a este niño. Entonces, no recuerdo bien cómo va la historia, pero sí, o sea, a ella junto con mi abuelo en el hospital les estaban regalando un bebé. Entonces, como ellos solamente habían tenido 2 hijos y varones y les estaban dando una niña, querían a esa niña. No sé qué pasó después en la historia, no la recuerdo, pero simplemente dijo mi abuela, o sea, ese ingrata no me lo dejó. Y así porque ella quería, porque estaba ese amor incondicional para poder dárselo a alguien más. Hablando desde un punto de vista psicológico, crecer sin mamá o crecer sin papá, o el hecho de crecer o darte cuenta cuando ya estás grande que tu papá, que tu mamá no tu papá, más que todas las mamás, porque a veces es porque las mujeres están solas en el embarazo, o sea, que mi mamá me abandonó, es una herida sumamente grande. Y recuperarse de eso no es fácil para todas las personas. El hecho de pensar de dónde vengo, o a veces la idea atormenta a las personas, y será que yo tengo esta enfermedad, o será que me heredaron esto. El no saber de dónde venís es algo que psicológicamente puede afectar mucho a las personas. Pero he escuchado también esa frase que Tita acaba de decir, de Dios me adoptó a mí con su amor. Y lo he escuchado muchas veces de personas, de que ese consuelo por no sé qué pasó con mi mamá o me abandonaron, esa herida y ese consuelo justamente viene de parte de Dios. Amén. En ocasiones yo creo, ¿verdad?, que pensamos, porque yo tengo compañeras de que sus papás o sus mamás los abandonaron o no, ya a cierta edad ya no los querían. Entonces yo miro en ocasiones la soledad de ellas, que dicen, ay, mamá aquí o mi papá allá y tal persona la adoptó. Y yo puedo ver la diferencia entre ellas y yo, de que como uno, ¿verdad?, Dios nos adopta a nosotros. Yo sí sé que Dios me adoptó, pero a lo mejor ella no sabe que tiene un Padre Celestial que la puede adoptar a ella. Entonces podemos ver la diferencia entre una persona que tiene, ¿verdad?, Jesús en su vida. Entonces, si, ¿verdad?, hay alguien que nos escucha,
que piensa que está solo, realmente no está solo, porque tenemos también a un Padre Celestial que nos puede adoptar y que nos quiere adoptar como esos hijos, ¿verdad?, biológicos de parte de Él, como un Padre verdadero. También nosotros también podemos ser esos hijos de parte de Dios. Sí, porque yo crié a mi hija sola y ella me decía, qué galán que mis compañeras tienen papá, mamá. Ay, que yo no quiero que venga el día del padre, porque yo no tengo papá. Y yo le digo, yo no me crié con papá, pero yo nunca entendí, porque no conocía de Dios, lo obvio, que nuestro Padre Celestial es un Padre eterno, el que nunca te va a fallar, y Él te ama, hija. Él va a estar al cuidado y te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a salir en todas las metas que tú... a papá Dios, clámale y Él te va a responder. Eso yo lo viví porque yo no me crié con mi papá. Entonces mi sueño era, decía yo, que valoraba a mi mamá en ver el esfuerzo de sacarnos adelante, pero aún ella se sintió tan acorralada. Éramos 3, yo le había quedado de 7 años, la otra de 10, otra de 12, y ella se va para San Salvador. Y llegamos a una casa de una gente millonaria y le dice, Niamari, ¿por qué no me regala Marta? Entonces, mi mamá, en ver todos los beneficios, ¿verdad?, que yo iba a tener, mi mamá pues le dice que sí, ¿verdad? Pero no me dice a mí. Mi mamá de repente ya no la veo en la casa. Y yo, mi mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo tenía 8 años. ¿De dónde está mi mamá? Y empiezo a ver en la señora que me había agarrado, adoptado, que me iba a comprar buena ropa, buenos zapatos, me daba de todo, porque había tenido 7 varones y ella quería una niña. Entonces mi mamá ve bien y dice, conmigo va a sufrir mi hija. Y es lo que pasa. Amado pueblo de Dios, usted, mamá desesperada, creemos que Dios nos va a dejar sola con esos hijos. Mi mamá lo pensó y dijo, yo no voy a sacar adelante a Marta. Esta señora tiene todos los beneficios que mi hija necesita, y para que ella esté bien y que ella quizás sea una profesional, mejor la voy a dar. Y ese es el grave error, porque yo, para mí, si en ese momento mi mamá me decía, mira, hija, aquí vas a tener todo, te voy a dejar. Yo le digo, no me dejé, mamá, no me dejé, porque el amor de una madre no se compara con ningún oro de esta tierra. Entonces, a los 3 meses yo pasaba pegada ahí, ¿verdad? ¿A dónde estará mi mamá? Y de repente mi mamá sintió un toque y se va. Cuando los señores no estaban, y desde lejos yo mamá, y me hacía cállate, y después me llamó y yo me salí sin que nadie me diera cuenta, no me llevé ropa, no me llevé nada. Y mi mamá al final dijo, yo le pedí tanto, Marta, a Dios perdón por verte regalado, sabiendo que de último eras tú la que me ibas a cuidar. A veces nos desprendemos de aquello que al final nos va a servir. Hay mamás muy equivocadas que creen que porque el esposo las dejó, porque no tienen hogar, no van a sacar a sus hijos adelante, y prefiere. El amor de mamá no se compara con nada. Usted debe seguirle dando ese amor a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? No diga, no, que yo no voy a poder. Sí, lo va a poder en Cristo, que nos fortalece, que la va a fortalecer. Nunca dé a sus hijos. Dios cuida de la sabia y va a cuidar también de esa casa, de esos hijos. Y lo bueno es que Dios me da una hija para darme 3 nietos, pero no solo me da 3 nietos, sino que me da una multitud de gente que me han hecho suegra, abuela, bisnietos, una multitud en la iglesia, donde Dios me da la oportunidad de poder servir y dar el amor de madre. Justamente, creo que eso es lo que usted hace por el prójimo, es como este claro ejemplo de cómo podemos dar todo ese amor incondicional que Dios nos da. Lo que nosotros les damos a los demás es como una probada de lo que Dios tiene para esa persona. Porque muchas veces podemos encontrar a personas que han sido heridas, que han sido abandonadas, que se sienten solas, y el hecho de uno poder acompañarles, van sintiendo cómo realmente hay alguien que puede acompañarlos, cómo realmente hay alguien que les puede brindar todo ese amor que están necesitando. La consejería, ¿verdad? De ver
jóvenes, yo cuando toco un tema, cuando el corazón está herido, usted toca un tema y empiezan las lágrimas a salir, porque está llegando a la herida donde está, ¿verdad? Yo digo, si un psicólogo, mi hermana, si un psicólogo se remonta, ¿verdad?, a esos momentos y dice, ¿qué te pasa? Y si no le movió el herida, no se la tocó, no pasa nada, no, está bien, mira, como no, está bien. Pero si usted empieza a hablar de un tema que la conecta al de ella, no, empieza esa joven a llorar, empieza ese joven a decir, todo eso estoy pasando, pero no sé qué hacer. Hay jóvenes que prefieren irse de la casa, ¿verdad? Porque nadie los escucha. Y hay mujeres deseando, ¿verdad?, que ese hijo que muchas mamás descuidan puedan estar con ellas. Creo que demasiadas cosas que se pueden arreglar con el simple hecho de dar amor. Entonces, con ese amor podríamos evitar tantos jóvenes heridos, tantas personas solas, tantas personas en la calle. Y muchas veces decimos no, o dicen las personas, no puedo dar amor. Pero es que si Dios nos da amor a nosotros, claro que nosotros también podemos hacerlo. Sobre todo cuando estamos dentro de su rebaño, estamos mandados a dar amor a los demás. No podemos actuar con esa indiferencia hacia las necesidades que otra persona tiene. No podemos actuar con esa indiferencia hacia los niños o hacia las personas que nos encontramos en la calle, que se nos acercan, por ejemplo. Quizás muchas veces dentro de la escuela dominical llegan niños que ni siquiera son de la iglesia, no son hijos de papás cristianos, niños en una situación muy, muy difícil. Y algún par de veces me han dicho, ¿cómo es que le puedes hablar a los niños? Que no miras cómo viven. Y yo, es que justamente sé cómo viven, que es lo que me provoca darles y tratarlos con ese cariño. Y justamente porque sé cómo viven, es que esa palabra de decirles mi amor para ellos significa mucho. Porque el hecho de decirle, mira mi amor, quizás ni siquiera lo escuchan en la casa. No. Entonces, estamos llamados para dar amor, tenemos que hacerlo para los demás. Cambia un montón la vida en un niño cuando uno viene y les abraza, o cuando uno viene y les dice una palabra de cariño, cuando los involucran, cuando el hecho de preguntarles, mira, ¿y cómo te va en la escuela? A veces ni siquiera saben cómo responder porque es algo que no se les pregunta. Hay demasiadas cosas que yo he visto en los niños que no saben qué hacer, no saben qué responder porque en casa nunca lo han recibido. Y lo más tremendo es que nosotros, como padres, creemos que si tienen zapatos, ropa, tienen techo, tienen comida, ese es el amor. No, el amor no es solo lo material, sino cómo está. Bueno, yo con los niños que trabajo, ¿verdad? Les digo yo, ¿quién abrazó a mamá? Y se vuelven a ver unos con otros, y sale uno. Y ustedes le hacen. No habrá. ¿Cuánto le dijeron a mamá que la amaba? Denle un beso a mamá, díganle que ustedes la aman. Y esa mamá constantemente tiene que estar diciendo, hijo, te amo, hija, te amo. Eso no se practica. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos los errores, pero debe de haber un origen que está ocasionando ese error. Quizá que el niño rebelde tiene un error, tiene un origen. ¿Cuál origen? Quiero llamar la atención. Que me vean que sí, porque si se ira, ahí está, ay, que mi niño sirio, ahí sí, pero si no tuviera ese golpe, no lo estuviera apapachando. Justamente, y de hecho para poder empezar un proceso legal de adopción, no solamente evalúan en la pareja la estabilidad económica o la estabilidad laboral, sino también ese estado de salud tanto física como emocional. Es una evaluación psicológica que también necesitan pasar para ver, no es solamente si le puedo o no comprar siempre la ropa o mandarlo a un colegio, es el hecho también de si esa familia puede brindarle esa estabilidad emocional y puede brindarle ese amor a los niños. Si ha sido importante en un proceso legal el hecho de asegurar que a ese niño se le va a dar amor, asimismo debemos de tener esa seguridad de que si Dios nos ha adoptado, ese amor también lo vamos a recibir de parte de Él. Y si Él nos está brindando ese amor, es mandar a darle ese amor a todas esas personas que lo están necesitando.
Y aún Jesús no los dejó solos, ¿va? ¿Qué dijo Jesús cuando estaban tristes los discípulos porque se iban? No los dejó. No me acuerdo. Relacionando con lo que ustedes decían, pues bueno, ustedes saben que mi mamá, ¿verdad?, tuvo varios hijos. Y pues cuando falleció mi papá, mi mamá, ¿verdad?, nunca nos dejó solos, siempre estuvo pendiente de nosotros, nos dio lo que ella pudo. Y me recuerdo que cuando nos regañaba, nosotros llorábamos, ¿verdad?, o nos pegaba, nosotros llorábamos. Y ya pues después nos llamaba y nos decía, mira, yo esto lo hago por tu bien, cuando nos aconsejaba o nos regañaba. Después nos llamaba y decía, yo te quiero, pero esto lo hago por tu bien. Entonces, en ocasiones Dios también así es con nosotros, nos disciplina, pero es para poder corregirnos a nosotros, porque si no nos corrige, pues en ocasiones pues vamos a ser, ¿verdad?, como ovejas perdidas, como esa oveja, ¿verdad?, que anda perdida sin un pastor. Entonces todo se relaciona, ¿verdad? Así como Dios nos adopta, también tiene el poder y la autoridad de poder disciplinarnos como sus hijos, de poder llamarnos y poder, ¿verdad?, poner siempre, ¿verdad?, aquella dificultad o un camino diferente al que nosotros pensamos, porque también somos sus hijos y debemos de ser como obedientes, ¿verdad?, a la palabra, a lo que Él nos pide, porque somos sus hijos adoptados de parte de Él. Justamente. Creo que la adopción se ha visto, como lo mencionaba antes, en la sociedad como algo de, uy, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Va? Muchas veces cuando no estamos informados de lo que realmente es, las personas lo miran así. Pero si nosotros lo vemos desde ese punto de qué nos está diciendo la Biblia acerca de la adopción, es mandar a dar ese amor incondicional. Porque nosotros no somos biológicamente familia, pero nos amamos y está ese amor, está esa preocupación. Lo mismo es con ese proceso de adopción que hacemos ante los demás, que se hace con los niños, es para dar ese amor incondicional. Creo yo que es un amor que justamente Dios nos brinda para repartirlo. Sí, la palabra también, cuando Jesús, ¿verdad?, estaba con los discípulos, le decía yo a la hermana Crisia, ¿verdad?, Jesús habló, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pues sabe que no nos dejó solo el Señor, nos dejó el Espíritu que se refleja y lo declara. Él los va a consolar, Él los va a abrazar, Él les va a dar esa fuerza que no tienen, porque el Espíritu Santo está ahí con bálsamo y con ungüento. Y que la adopción, hermano, la iglesia, bueno, yo por todos me preocupo, ¿verdad? Si no veo un adulto, digo yo, ¿qué le estará pasando? Un joven, ¿qué le está pasando? Por lo menos hoy tenemos, ¿verdad?, una actividad, o sea, un sometimiento, donde yo he llegado y digo, Señor, ya no puedo, ya di consejo, ya di esto, lo otro, ¿qué puedo hacer? Dice, búscame, pero búscame de corazón, pero enséñales a buscarme de corazón. Entonces nosotros debemos de buscar leyendo la Biblia, ayunando, orando y todo eso, porque la palabra es viva, tiene poder, es espada. Lo que papá y mamá, los pastores no cortamos, lo corta la palabra. Entonces hay que orar. Y así he ido creciendo la hermana Crisia con todo, porque hermana Olga, ¿verdad?, de la más pequeñita, iban como graditas, ¿verdad? Se llevaban un pedacito, cada uno miraba yo a la hermana y ellas agarrando del delantal de la hermana, ahí andaba. Entonces no fue fácil, y cuando me toca ir, ¿verdad?, que ya el mayor quedaba como responsable, empieza a decir, no, pero bueno, mi papá, ¿ves? No, yo no, ya papá, mamá ya murió. ¿Y aquí qué vas a hacer? Entonces a ellos nos cuesta desprendernos de aquello, hasta del olor que mamá, quizás abrazamos un vestido, abrazamos eso y queremos, pero esa es la voluntad de Dios, que todos vamos a proceder, irnos de esta tierra,
pero que el Espíritu Santo a los que quedamos nos está consolando. No solo a las viudas, no solo a los huérfanos, sino todo aquel que quiere venir en voz de su nombre y aceptarlo para ser verdadero hijo de Dios. Alguien me dijo, todos somos criaturas, señora de Dios, sí, le di, pero nosotros somos criaturas arrepentidas, que reconocimos que éramos pecadores. Ahora nos constituimos verdaderos hijos de Dios. Por cuanto lo aceptamos, Él nos adoptó como verdaderos hijos. Justamente de Él. La adopción se da por la necesidad que un niño o una niña tiene de tener esa figura materna, tener ese papá, tener esa familia. Nosotros es igual. Llegamos a Dios, llegamos al Padre porque tenemos esa necesidad de Él, porque tenemos esa necesidad de que el Espíritu nos esté consolando, tenemos esa necesidad de salvación, esa necesidad de amor, de sentir que alguien está ahí con nosotros y para nosotros. Y Dios no me ha dado el privilegio de ver a mí estas 3 jovencitas que quedaron allí, no solas. Yo he podido ver que Dios nunca las ha dejado solas. Siempre Dios, ¿verdad?, ha estado allí mostrándole el amor. Dios me ha permitido verla, la primera verla casar. Me faltan 3, Dios ojalá me dé vida para verla también ir al altar. Pero qué lindo es que la hermana siembra en ellas, el papá, la mamá siembra el temor de Dios, y ellas sin papá y sin mamá se han dado a respetar. Viven bajo el temor de Dios. Como el que realmente quiere ser buen testimonio lo hace. ¿Por qué? Porque está el temor. Ahora faltan 3, ¿verdad? Creo que la última en casarse va a ser hermana Cristian, ¿verdad? Ya las otras 2 están allí, ¿verdad? Viendo a ver si agarran vuelo, pero también llevan el temor. No, si ¿verdad? Este lugar para aterrizar no está bien, no, yo cambio de aterrizaje y me voy para otro aeropuerto. Menos mal que ya va a haber uno aquí por el lado de la Unión. Así es que adoptar es precioso, así es que usted ore para que vengan esos gemelos que yo no tuve. ¿Será, hermana, que los pastores pueden hacer ese proceso de adopción en la iglesia? Me refiero a ese proceso de adopción no legal, sino hablando metafóricamente. Sí, si hay un amor verdadero, sí se puede, porque se está dando una cobertura bajo también, ¿verdad?, el respeto, el amor. Y si un día pues alguien, ¿verdad?, siempre respetando las leyes, pero yo digo que como pastores, si hubiera lugar de hacer, ¿verdad?, un lugarcito donde apoyar a las mujeres abandonadas para que no dejen los niños botados, se puede hacer, y buscar una institución, si le da la solvencia a uno, y decir, no, pues pastor, si ustedes tienen lugar aquí, ayudamos a nuestro país, ¿verdad?, con las necesidades que hay. Pero sí, yo siento que de la mujer embarazada es necesario apoyarla, que esa mujer no decida abortar, porque eso es pecado, quitar la vida. Sí. Hay mujeres que están abortando porque no hay apoyo, pero si la iglesia dice que es una ayuda a la comunidad, debemos nosotros despertar y no juzgar, ni condenar, ni criticar, sino acercarnos a esas mujeres que las vemos tristes, que están embarazadas, y poderlas apoyar, ¿verdad?, ayudarlas en consejería espiritual. Es muy importante. Para mí se empieza de ahí una ayuda, para que esta mujer le quite esa mentalidad de querer quitarse la vida o de querer abortar ese niño que no ha pedido venir, pero fue, ¿verdad?, por la mala dirección, ¿verdad?, que tomaron la mala decisión. Y no debemos de culpar que en los errores nos llevemos esos niños que no, ¿verdad?, pidieron venir, y que uno les quite la vida. Muchas veces, no diría como sociedad, diría como iglesia, juzgamos y condenamos. No, es que la iglesia, que Dios tenga misericordia. A veces nosotros nos creemos perfectos. La Biblia habla, dice, sin santidad nadie va a ver al Señor. No es que seamos perfectos, que en todo aquello que nos equivoquemos reconozcamos y los levantemos de ese error y no lo volvamos a hacer. Pero como iglesia las puertas tienen que estar abiertas, ¿verdad? Ministerio de restauración de drogos, de prostitutas, ¿verdad?, de gente que duerme en las calles, debe de estar pendiente, porque Dios dice ir por todo el mundo.
y prediquen, dice la palabra, a todos aquellos. Y que los que crean y se arrepienten, pero ¿quiénes somos nosotros? Los portadores del Evangelio. Pero si nos ponemos, ¿verdad? Decir, no se lo merece, no, está bueno que no. Dios es amor y dice, aprende de mí. Justamente, muchas veces, como le decía, condenamos de que, ay, mira, eso es pecado. Ay, mira, ahí va la pecadora. Ay, mira, ahí va la que falló. Pero ¿y nosotros no estamos también fallando con el hecho de juzgar y condenar? Una de las maneras en cómo los niños aprenden es a través del modelaje. Y Dios nos modeló un montón acerca de cómo podemos brindar amor a los demás, acerca de cómo tenemos que aceptar y amar a él, a ese prójimo, a esa persona aunque esté en pecado. Nos enseñó, hay algo escrito sobre cómo podemos dar ese amor. Si Dios, que es nuestro Padre, nos ha enseñado y nos modeló cómo poder dar amor, tenemos que aprender de eso. Ponerlo por práctica. Ponerlo en práctica. Muchas de las cosas, de nuestros hábitos, de nuestras maneras de ser, vienen por un ejemplo, vienen por un tipo de crianza que hemos tenido. Lo mismo sucede con todo lo que Jesús hizo. Es una muestra de cómo nosotros debemos de brindar ese amor hacia las demás personas. Así, hermana Cris, amén. Dios nos da, verdad, la palabra para que nosotros nos guiemos y nos podamos, verdad, Dios nos da esa crianza que a través de la palabra. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es obedecer lo que Dios nos manda, verdad, que nosotros hagamos. Aunque decían ustedes que ayudar a las otras personas, ayudar a aquellos jóvenes que se sienten solos, jóvenes que tienen a sus padres, porque yo veo compañeros y amigos que tienen a sus padres, a su mamá y a su papá terrenal, pero se sienten solos, andan tristes, dicen que tienen depresión y un montón de cosas, ¿verdad? Pero a veces es falta de atención, ¿verdad?, que los jóvenes tienen. Entonces también debemos de reconocer que tenemos un Padre, y reconocer que Dios nos ama con ese amor que en ocasiones los padres terrenales no dan a los hijos. Entonces Dios nos da ese amor verdadero y ese amor genuino, ese amor, verdad, fiel, que siempre está para nosotros. Justamente. Nosotros en la escuela dominical son 3 grupos de niños y nosotros entre los maestros siempre nos referimos a, mira tus niños, mira, fíjate que de mis niños son tantos, y así. O sea, para nosotras las maestras ellos son nuestros niños, no son nuestros hijos, ni siquiera son nuestros familiares, son simplemente nuestros niños a quienes nosotros queremos un montón, porque justamente los niños son de Cristo, les enseñamos el amor que Dios tiene y les damos ese amor que Dios nos ha enseñado a dar. Si así lo hacemos nosotros con los niños, que justamente hay muchos niños que se ganan nuestro amor, lo mismo debe de ser con todas esas personas adultas que también lo están necesitando. Sí, nosotros ahí en la iglesia tuvimos un proyecto, ¿verdad?, que funcionó varios meses, de ministerios de niños, a que les enseñamos a servir a otros, de soldaditos de Jesucristo, y desayunando con Jesús. No solo a los niños de la iglesia, sino que los hermanos llevaran niños, ¿verdad?, a desayunar a la iglesia, pero también compartíamos la palabra, compartíamos juegos, y viera cuántos niños que no eran de ahí de la iglesia podían llegar. Y me contaba una señora y me decía, mami, ¿cuánto va a ser el sábado? Faltan 2 días, que tengo que ir a desayunar con Jesús, ¿verdad? Y me dicen, solo desayunando con Jesús andan ustedes. El tema, ¿verdad?, porque era que estábamos compartiendo y allí se podían ver las necesidades de los niños que se alegraban cuando les damos leche con confle, hamburguesa, ellos contentos, porque hay niños en las necesidades que no se les puede dar todos esos gustos, ¿verdad? Solo es la ollita de frijol y ahí. ¿Por qué se detuvo? Por muchas razones. A veces lo económico, a veces, ¿verdad?, no hay mucha gente, porque la misma palabra dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero en los meses que lo estuvimos fuimos bien felices, ¿verdad? Compartíamos y podíamos ver la sonrisa, podíamos ministrarlo, y aún hubieron mamás que por medio de sus hijos llegaron al Evangelio. ¿Por medio de qué?
demostrar el amor y el interés por los demás. Nosotros a veces tenemos oportunidades en la iglesia de poder abrir proyectos, hacer plataformas de muchas necesidades que hay en las calles, me gustaría tener yo esos medios o esas herramientas para ir a lugares, ¿verdad? Llevarla en esa necesidad que hay. Así es que yo invitar que adoptemos no solo por letras, sino de corazón. Justamente, el tiempo se nos hizo sumamente corto. Me gusta muchísimo este tema, como lo hemos relacionado. De por sí, esa adopción que se puede hacer de manera legal me gustaría muchísimo, pero aprendí que esa adopción también se puede hacer, como usted lo dice, a través del corazón. Si nos decimos hermanos y hermanas en la iglesia, es porque justamente todos somos hijos de un mismo Padre y somos hijos de un Padre de amor. Por lo tanto, estamos mandados a brindar ese amor. Amén. Sí, somos, ¿verdad?, esos hijos adoptados de parte de Dios, y también tenemos ese amor de parte de Dios. Así que ha sido un privilegio poder estar una noche más con ustedes, y le agradecemos al Señor, ¿verdad?, porque nos permitió hablar de este hermoso tema, en lo cual, ¿verdad?, aprendimos mucho. Amén. Para mí fue un privilegio como madre decirles a ustedes que Dios no los deja sola, que sigamos adelante creyéndole a Dios que Él abre caminos donde no hay, abre puertas donde usted las ve cerradas. También saludar al pastor Julio Miranda, decirle que hay un pueblo, ¿verdad?, que estamos ahí siempre pendientes, orando por usted, pastor, y pues que Dios lo bendiga por este programa, ¿verdad?, de Ondas de Esperanza. Hay esperanza mientras hay vida. Gracias, Dios, por permitirme, ¿verdad?, llegar hasta sus hogares y bendecirlos en el nombre de Jesús, que siempre hay una salida donde hay amor. Sin amor nada somos. Les saluda la pastora Marta Castillo, y que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Familia, Dios te bendiga. Recuerda, llevamos ese amor hacia toda aquella persona que lo necesita, porque somos hijos de un Dios de amor. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque